Al acto de lectura y defensa de la tesis doctoral que tiene como título Análisis de la solvencia de las empresas, modelo estático versus modelo dinámico, que ha sido redactada por la doctoranda Ana Catarina Pessoa de Oliveira y está dirigida por el doctor Julián González Pascual. Para los que no sean habituales en este tipo de actos, les resumiré cómo se va a desarrollar antes de dar la palabra a la señora secretaria, que leerá las normas que se refieren al desarrollo y la evaluación. En primer lugar, la doctoranda hará un resumen de su trabajo, destacando tanto la metodología como las conclusiones, y después los miembros del tribunal le plantearemos las preguntas, objeciones, dudas, problemas que nos ha surgido al leer la tesis, a las que posteriormente ella, después de haber hablado todos nosotros, contestará en el orden que quiera. Después se abrirá un turno de diálogo por si los miembros del tribunal quieren seguir haciendo preguntas o manifestar dudas o problemas, y pasado ese estadio daré la palabra a los miembros de la sala asistentes que, teniendo el título de doctor, quieran pronunciarse también sobre la tesis, y especialmente al director de la misma. A continuación, el tribunal se quedará a deliberar sobre la calificación que le será comunicada una vez que se haya convocado de nuevo sesión pública. Así que doy la palabra en estos momentos a la secretaria del tribunal, la doctora Margasca, para que lea los artículos que contemplan el desarrollo y la evaluación de una tesis doctoral en la Universidad de Zaragoza. Buenos días a todos. Voy a leer dos de los artículos que en esta universidad pues tenemos que, antes del comienzo de la defensa de la tesis, tenemos que comentar. El artículo 11, desarrollo del acto de defensa de la tesis. La defensa de la tesis se realizará en sesión pública en cualquiera de las instalaciones de la Universidad de Zaragoza o de aquellos centros o institutos colaboradores en la escuela o programa de doctorado. El acto de defensa de la tesis consistirá en la exposición por el doctorando de la labor realizada, la metodología, los resultados, su discusión, las conclusiones, con una especial mención de sus aportaciones originales. El tiempo de exposición no excederá de 1 hora, salvo que el presidente estime oportuno ampliar dicho plazo. Al término de la exposición, los miembros del tribunal formularán al doctorando, en este caso a la doctoranda, cuantas cuestiones estimen oportunas. Asimismo, los doctores presentes en el acto público podrán hacerlo en el momento y forma que señale el presidente del tribunal. La doctoranda dispondrá de un turno de palabra para dar respuesta durante el tiempo que prudencialmente indique el presidente. Y el artículo 12 sobre la evaluación de la tesis, que dice lo siguiente. Al término del acto de presentación y debate público de la tesis, el tribunal deliberará a puerta cerrada. Cada miembro del tribunal emitirá un informe sobre la memoria de la tesis, el desarrollo del acto de defensa. La calificación global de la tesis se otorgará de acuerdo con la siguiente escala: no apto, aprobado, notable, sobresaliente. Acto seguido y en audiencia pública se hará saber al doctorando, en este caso a la doctoranda, la calificación otorgada. Si la calificación global es de sobresaliente, cada miembro del tribunal, en votación secreta, podrá proponer que la tesis obtenga la calificación de cum laude. El escrutinio de los votos para dicha concesión se realizará una vez finalizado el acto de defensa de la tesis en la sección administrativa de la Escuela de Doctorado, en presencia del secretario del tribunal. La mención se otorgará cuando se consiga el voto favorable por unanimidad. Muy bien, tiene entonces la palabra la doctoranda doña Ana Catarina Pessoa de Oliveira. Muchas gracias. A continuación, procederé a la exposición y defensa de la tesis doctoral, Análisis de solvencia de las empresas, modelo estático versus modelo dinámico, realizada en el marco del programa de doctorado del Departamento de Contabilidad y Finanzas de la Universidad de Zaragoza
y dirigida por el Dr. Julián González Pascual. Nuestra exposición va a seguir la siguiente estructura. Haremos una breve introducción acerca del tema estudiado, trataremos del marco teórico investigado, presentaremos cómo se ha desarrollado la investigación empírica, sus resultados y finalmente las conclusiones a las que hemos llegado. Nuestra investigación se enmarca en el ámbito del diagnóstico financiero de las empresas porque entendemos que el diagnóstico financiero es un elemento clave para complementar una correcta y adecuada gestión empresarial, máxime en épocas de crisis como la actual, lo que hace que el tema de la investigación sea especialmente oportuno en estos momentos. Algunos estudios demuestran que desde hace décadas la preocupación por la solidez de las empresas es un elemento constante en el mundo empresarial. Actualmente, la crisis financiera mundial y el entorno económico de incertidumbre y las dificultades a las que se han enfrentado muchas empresas han renovado aún más el interés de los diversos entes de la sociedad sobre la real situación de las entidades. En el caso de España, la crisis económica y financiera sufrida a lo largo de los últimos 8 años ha sido profunda en general y especialmente virulenta en algunos sectores como la construcción y promoción inmobiliaria. Esta crisis ha sido caldo de cultivo de numerosos fracasos empresariales con origen en reducciones de actividad, descenso de rendimientos y de forma notoria por la falta de liquidez en la que se han visto inmersas muchas empresas, incluso en situaciones de rendimientos adecuados. A lo largo del tiempo, fueron utilizados diferentes criterios, con más o menos aciertos para analizar la solvencia de las empresas. En la mayor parte de los casos, los análisis se basaban en información de fondos, habiendo sido su principal fuente de información el balance como verdadero exponente de fondos de situación. A este tipo de análisis lo denominamos análisis de solvencia a través del modelo estático. Por otro lado, también han sido utilizados los flujos financieros y económicos para tener en cuenta otra información diferente y complementaria de la anterior. A este tipo de análisis basado en flujos lo denominamos análisis de solvencia a través del modelo dinámico. El modelo estático responde a una metodología más tradicional, siendo el modelo dinámico más propio de las investigaciones más recientes. Ambos modelos se utilizan para el diagnóstico financiero de la empresa, pero con resultados que en algunos casos pueden ser contradictorios. Así, podemos encontrar empresas con una valoración negativa a través de sus datos estáticos, incluso con fondo de maniobra bastante negativo, y que sin embargo tienen su continuidad garantizada en situaciones de estabilidad financiera y solvencia. Por ejemplo, empresas del sector eléctrico. O al contrario, empresas con problemas de insolvencia y que sin embargo el diagnóstico financiero a través de ratios de fondo de maniobra es completamente negativo. El análisis de la empresa tratando de evaluar su vertiente financiera ha sido uno de los aspectos más interesantes para desarrollar desde nuestro punto de vista y donde dirigir nuestra mirada investigadora, pensando fundamentalmente en la utilidad que pueden aportar sus resultados como soluciones eficaces a los problemas generales de las empresas y más específicamente a sus desequilibrios financieros que podrían impedir el normal funcionamiento de las mismas. Este fue el principal motivo para desarrollar la línea de investigación que contiene esta tesis, porque creemos que el análisis financiero realizado continuamente es útil no solo para identificar imperfecciones en la gestión financiera de las empresas, sino que también es la forma más rápida para reaccionar ante una situación indeseada de insolvencia. El objetivo principal de esta tesis es averiguar objetivamente cuál de los modelos globales utilizados en la evaluación de la solvencia de las empresas es más preciso en su determinación, pudiendo eliminar de esta forma las situaciones controvertidas y de poca seguridad que podrían plantearse al aplicar el diagnóstico financiero, combinación de técnicas e instrumentos sin discriminación alguna. Y por otro lado, ayudarnos en el diagnóstico correcto cuando existen contradicciones en los resultados arrojados por ambos modelos. La investigación que presentamos la hemos basado en cuatro puntos principales. En la ausencia de un marco teórico firme sobre la insolvencia, visto que no hay un consenso teórico entre los estudiosos del tema, aunque es frecuente la elección de la definición de fracaso basada en situaciones concursales. Esta situación ha impulsado nuestro interés hacia la obtención de una base teórica conceptual sobre la insolvencia, a cuya concepción esperamos haber contribuido a través de esta tesis. Consideramos que para identificar situaciones de dificultad financiera y actuar mediante las señales sintomáticas,
los informes contables y el análisis financiero correspondiente son imprescindibles para diagnosticar el comportamiento financiero de las empresas. Diferenciamos los dos tipos de información que genera la contabilidad y que identificamos como información contable: la información de fondos expresada en el balance y la información de flujos relacionada con las transacciones de la empresa. Así como tratamos de aglutinar los instrumentos de diagnóstico financiero en torno a los dos modelos de análisis de solvencia, el modelo estático y el modelo dinámico. El análisis estático está basado principalmente en el análisis de la situación patrimonial mediante ratios de estructura, calculados fundamentalmente a través del balance. Y el análisis dinámico está basado en la información que proporcionan los flujos de la empresa. En nuestro caso hicimos especial hincapié en los flujos de tesorería, basados fundamentalmente en el estado de flujos de efectivo, que es obligatorio en España desde el año 2008 con el nuevo Plan General de Contabilidad de 2007. El trabajo presentado contiene dos partes diferenciadas. Una parte teórica, referida al marco de la investigación, donde hemos tratado de conceptos, antecedentes, parámetros de medidas financieras y modelos. Y una parte empírica, referida al análisis empírico, en el que sustentamos las conclusiones principales de nuestra investigación. El objetivo principal de nuestro estudio empírico fue verificar en un grupo de empresas objetivamente insolventes por estar en concurso de acreedores cuál de los modelos estático o dinámico es más preciso a la hora de identificar una situación de insolvencia. Los objetivos específicos fueron seleccionar los parámetros y criterios de cuantificación de ambos modelos a utilizar para el proceso de determinación de empresas solventes e insolventes. Diseñar el modelo de análisis de solvencia dinámico a través del proceso de generación de flujos de efectivo. Determinar los grados de acuerdo de los parámetros que, conforme al modelo señalado como menos preciso, identifican correctamente la solvencia de las empresas cotizadas. Y como conclusión de todo lo anterior, diseñar un marco teórico conceptual que nos permita identificar las situaciones de solvencia e insolvencia en las empresas cotizadas. Nuestro trabajo empírico está dividido en dos etapas. La primera de ellas trata de los tres primeros objetivos, mientras que la segunda se ocupa del cuarto objetivo. Como broche final a esta investigación, cerramos el análisis desarrollando el quinto de los objetivos señalados. Para la realización de la etapa 1, contamos con una muestra formada por las 134 empresas, sociedades anónimas, en concurso de acreedores con mayor volumen de explotación. De estas 134 empresas tuvimos que prescindir de 32 de ellas porque no atendía algunos de los requisitos de nuestra selección, como por ejemplo la ausencia de información de flujos de tesorería, siendo este un elemento fundamental para la investigación, quedando la muestra reducida a 102 empresas. Nuestra fuente de información fue la base de datos SABI y el periodo analizado fue a partir del año 2009, tomando la información financiera del balance y del estado de flujos de efectivo del año anterior a la fecha de la declaración en concurso de acreedores. Para corroborar los resultados de esta primera etapa, quisimos afianzar nuestro estudio con una segunda comprobación, utilizando otra muestra distinta de empresas, de las cuales 65 son solventes y 65 son insolventes. Delimitamos en primer lugar los parámetros que conforman el modelo estático y sus criterios de cuantificación. En este cometido, comenzamos por analizar una amplia bibliografía de revistas y libros tanto nacionales como extranjeros sobre análisis de solvencia, extrayendo de toda ella 368 ratios diferentes. Comprobamos que muchos de estos ratios pueden considerarse repetitivos porque inciden en la relación de los mismos parámetros. De la misma forma que lo hicieron muchos otros estudiosos que nos precedieron, utilizamos como criterio de selección de los ratios financieros estáticos la frecuencia con la que estos aparecen en la literatura. Así pues, verificamos que 7 de los 368 ratios identificados eran los más frecuentes y significativos, siendo el resto con uso un tanto particular, tal como quedó suficientemente detallado en la tesis. Entre los 7 seleccionamos 3, visto que los demás o bien carecían de información completa para su aplicación y o alcanzaban unos resultados de valoración similares a otros del conjunto, o bien resultaban repetitivos y no aportarían información adicional útil para la investigación. Tras verificar los ratios más comúnmente utilizados, tratamos de conocer también cuáles eran los criterios de cuantificación más frecuentemente aplicados por los autores y que servirían a la postre para establecer nuestro criterio cuantitativo de selección. Como resumen a todo este laborioso proceso,
Para discriminar las empresas solventes e insolventes en nuestro análisis empírico a través del modelo estático, hemos manejado los tres siguientes ratios con sus respectivos criterios de cuantificación. El ratio RI1, nombrado el 62% de los trabajos investigados, denominado solvencia a corto plazo, está formado por el activo corriente sobre el pasivo corriente, siendo su criterio de cuantificación mayor que la unidad. El ratio RI2, denominado endeudamiento L, nombrado en 39% de los estudios anteriores, está compuesto por deudas totales sobre patrimonio neto. Su criterio debe ser mayor que 0 e igual o menor a 1. Y el ratio RI3, nombrado en 15% de las investigaciones que nos precedieron, denominado endeudamiento del inmovilizado, está formado por la razón entre deudas a largo plazo y el inmovilizado. Su criterio de solvencia debe ser mayor que 0 e igual o menor a 0,5. Los demás ratios aparecen en una frecuencia más reducida. Delimitamos en segundo lugar los parámetros que conforman el modelo dinámico. Para su diseño también hicimos una vasta investigación bibliográfica, encontrando estudios de muy diversa naturaleza, desde los que realizan el análisis a través de todos los estados contables, excepto el estado de flujos de efectivo, hasta los que los realizan el análisis a través únicamente del estado de flujos de efectivo, que fue la base de nuestra investigación. Y pasando por los que realizan a través de todos los estadios de flujos de efectivo, inclusive de todos los estados contables, disculpen, inclusive el estado de flujos de efectivo. Entendemos que analizar la situación financiera de una empresa desde una perspectiva dinámica supone analizar aquellos factores que permiten evaluar en qué medida la empresa es capaz de generar flujos de efectivo positivos. El modelo dinámico es un modelo financiero concatenado que se identifica con el proceso de generación de tesorería de la empresa, que abarca tanto la tesorería generada por las operaciones ordinarias como las derivadas de los procesos de expansión y financiación de la misma. La filosofía financiera que subyace en este modelo, basada en el desarrollo equilibrado del mismo, radica en la autosuficiencia financiera o expansión autofinanciada de la empresa, que deberá ser apoyada con la financiación permanente solo cuando se presente déficit de cobertura de las necesidades de liquidez para la expansión. En este proceso de generación de tesorería, debemos señalar tres momentos clave que se corresponden con los tres posibles puntos de ruptura del desarrollo equilibrado del proceso financiero. La generación de recursos con la actividad, momento en que se identifica con la capacidad de generar tesorería. La política financiera a corto, aplicada por la empresa, mediante la cual convertimos en tesorería la capacidad identificada en el momento anterior. Y la aplicación de efectivo y equivalentes en el proceso de expansión de la empresa, apoyada por la financiación permanente para los casos de déficit de cobertura, y en los casos contrarios, los superávites de cobertura permitirán reducir la posición inicial de financiación permanente. Cada uno de estos tres momentos claves serán medidos a través de los tres ratios que conforman el modelo dinámico. Así pues, los parámetros financieros dinámicos son el ratio S1, que se corresponde con los recursos generados por las operaciones, identificando la capacidad de conformar flujos de tesorería y que tiene como criterio de solvencia ser positivo. El ratio S2, que se corresponde con la política financiera a corto plazo, representado por la razón entre la tesorería generada por las operaciones y los recursos generados por las operaciones. Tiene dos criterios de cuantificación, como podemos apreciar en la diapositiva, para cada uno de los dos escenarios, según el RGO sea positivo o negativo. Y el ratio S3, que se corresponde con el proceso de expansión financiación permanente, es medido a través de la expresión que tenemos en la diapositiva, siendo su criterio de cuantificación igual o mayor que la unidad. Exponemos a continuación las principales observaciones obtenidas tras la realización de la etapa 1. Con el auxilio del SPSS, pudimos calcular la independencia a través del análisis de contingencia, el grado de acuerdo a través del análisis de concordancia y la correlación a través del coeficiente de estima. Nos referimos en primer lugar al análisis estático. En relación al análisis de contingencia, verificamos que solamente los ratios RI1 y RI2 son independientes entre sí, es decir, la solvencia a corto plazo no influye en el endeudamiento general. Respecto al análisis de concordancia, el mayor grado de acuerdo en la identificación de empresas insolventes
se verifican en R2 con R3 con 53,90%, R1 con R2 con 39,20% y R1 con R3 con 8,80%. Ese resultado era algo previsible, visto que el ratio R2 de endeudamiento general tiene alto poder de detección y explicación de insolvencia, como podemos apreciar más tarde. En lo que se refiere al análisis de correlación, detectamos que hay correlaciones estadísticas entre R1 y R2, así como entre R2 y R3. Estos resultados corroboran los anteriormente presentados en el análisis de contingencia, cuando encontramos una cierta dependencia entre los pares de ratios. Sin embargo, a pesar de estos resultados meramente estadísticos, no encontramos una explicación financiera. Para una mejor visualización del grado de acierto, presentamos los resultados a través de las siguientes figuras. En el círculo azul, identifica las 102 empresas insolventes de la muestra. Representamos también en diferentes espacios, en una zona roja, los aciertos de insolventes que cada uno de los ratios estáticos ha prescrito correctamente en su diagnóstico. El ratio R1 identificó erróneamente como solvente a casi un 66% de las empresas que objetivamente son insolventes, afectando en apenas 35 empresas. El ratio R2 identificó erróneamente como solvente a 5 empresas y afectadamente como insolvente a 97 de las 102 empresas insolventes. Y el ratio R3 identificó erróneamente como solvente a casi un 50% de las empresas que objetivamente son insolventes, afectando a 55 empresas. La coincidencia de áreas de cada uno de los tres espacios identifica a su vez la coincidencia de aciertos en el diagnóstico de insolvencias de cada uno de los ratios implicados. Queda claramente marcado en la zona común de los tres espacios, que corresponde a 9 empresas, en las que se coincidió y identificó correctamente la insolvencia con cada uno de los tres ratios. Esta reducida coincidencia pone de manifiesto la poca consistencia de los ratios estáticos entre sí. Ahora recorreremos el mismo camino a través del modelo dinámico. El análisis de contingencia pone de manifiesto que únicamente son dependientes entre sí los ratios de los recursos generados por las operaciones y de la política financiera a corto plazo. En los demás pares de ratios no encontramos relación de dependencia. El análisis de concordancia nos indica que el mayor grado de empresas insolventes se encuentra en S1 con S2 con 71,60%, S1 con S3 con 39,20% y S2 con S3 con 35,30%. Y el análisis de correlación nos demuestra que no hay correlaciones estadísticas entre ninguno de los ratios del modelo dinámico. Ilustramos a través de figuras los grados de acierto alcanzados. Con independencia del concepto de que el modelo dinámico es un modelo financiero concatenado, queremos señalar el grado de acierto individual de situaciones de insolvencia verificado en las empresas concursadas. El ratio S1 afectó a un total de 89 empresas insolventes de total de 102, lo que corresponde a un 87,30%. El S2 afectó a un total de 78 empresas insolventes, lo que corresponde a un 76,50% de la muestra. Y el ratio S3 identificó correctamente como insolventes a 47 empresas, lo que corresponde a un 46,10% de la muestra. Estos resultados pueden indicar que una gran mayoría de las empresas concursadas ejerció una adecuada gestión en lo que respecta a la política financiera a corto plazo. La capacidad de detección correcta de insolvencia del modelo dinámico se ve reforzada con la consistencia de cada uno de los tres ratios por separado, identificada por el área común de aciertos formada por la intersección de las tres zonas de cada ratio, donde vemos que hay coincidencias en detección correcta de insolvencias en 31 casos, que se corresponde a un 30,39% de la muestra, lo que supone una mayor consistencia de aciertos de los ratios dinámicos entre sí frente a los estáticos, donde la coincidencia solo se alcanzaba en 9 casos. Al considerar el modelo dinámico como modelo financiero concatenado, si la ruptura del equilibrio en uno solo de los tres momentos del proceso financiero es suficiente para poner en peligro la continuidad de la empresa, entenderemos que es necesario, para identificar la solvencia, que los tres ratios dinámicos arrojen un resultado favorable. O de otra manera, nada más que uno de los tres ratios dinámicos presente un resultado desfavorable, se está identificando una situación de riesgo financiero y de falta de solvencia en sentido estricto. Por esta razón, la identificación de la insolvencia al conjugar los tres ratios debe hacerse con la suma de la capacidad informativa de cada uno de los tres ratios, porque estamos hablando no de ratios aislados,
que deban evaluarse independientemente, sino que se trata de medidas de valoración de momentos clave de un modelo de comportamiento financiero y por eso la capacidad de identificar insolvencia del modelo dinámico debe tener en cuenta la unión de la capacidad de detección de los tres ratios. En este caso, la zona común de las tres zonas de identificación de insolvencias señala la capacidad de identificación de insolvencia del modelo dinámico en su conjunto, y esta asciende a 96 casos del total de 102 empresas de la muestra, que representa un 94,11% de aciertos de insolvencia y un 5,89% de desaciertos. Hemos comprobado con la muestra de empresas en concurso de acreedores, y esta es nuestra primera conclusión, que el modelo dinámico presentó resultados de detección de insolvencia superiores al modelo estándar. Así que a título de confirmación de nuestra primera conclusión, utilizamos también una muestra de empresas formada por 65 empresas solventes y 65 empresas insolventes para comprobar el nivel de aciertos de los parámetros estáticos y dinámicos que hemos utilizado. Sometimos esa muestra a la prueba de inteligencia artificial mediante redes neuronales con el modelo perceptron multicapa. Esta es la arquitectura de la red neuronal MLP. En la primera columna vemos nuestras variables, en el medio las capas ocultas y la capa de salida, que es la respuesta solvente o insolvente. Los resultados del MLP demostraron que las variables de mayor impacto por orden de importancia son dos de los tres ratios dinámicos, específicamente S1 y S2. Esto corrobora los resultados anteriormente alcanzados en la muestra de las empresas concursadas, donde hemos visto que los ratios del modelo dinámico son más sensibles y precisos a la hora de clasificar con éxito empresas insolventes. Por tanto, y como principal conclusión de esta primera etapa, destacamos: primero, que el modelo dinámico presenta un grado de acierto de insolvencias superior al modelo estático, razón por la que el dinámico será tomado como modelo de referencia en la segunda parte de nuestra investigación. Y en segundo lugar, que el modelo dinámico presenta un nivel de consistencia 4 veces superior al modelo estático. Para la realización de la etapa 2, utilizamos otra muestra de empresas diferentes. En este caso, trabajamos con las empresas no financieras que conforman el mercado continuo español y que son cotizantes de la Bolsa de Madrid. De un total de 109 empresas no financieras del listado de la Bolsa de Madrid, prescindimos de 12 de ellas porque no atendía algunos de nuestros requisitos, como pudo ser, por ejemplo, la suspensión en bolsa durante el periodo analizado. Así pues, analizamos finalmente a 97 empresas, sus balances de situación y el estado de flujos de efectivo, durante un periodo de 5 años, 2008 a 2012, siendo nuestra fuente de información financiera la Comisión Nacional de Mercado de Valores. En esta etapa identificamos el conjunto de empresas solventes en sentido estricto por aplicación del modelo dinámico. Los objetivos perseguidos se concentran en torno a determinar el grado de incidencia de cada ratio dinámico en la no concepción de la solvencia, es decir, comprobar cuántas de las insolvencias se producían por no generar recursos con las operaciones, cuántas, por otro lado, se producían por no aplicar una adecuada política financiera a corto, y finalmente cuántas insolvencias se producían como consecuencia de la inadecuada relación inversión-financiación permanente. Y segundo, analizar el grado de acierto de insolvencias que subyace en la aplicación de cada uno de los tres ratios estáticos. Del total de la muestra analizada, 97 empresas, a través de los ratios S1, S2 y S3, el porcentaje de empresas que alcanza valores positivos determinantes de situación de solvencia en cada uno de los tres ratios es el siguiente. El ratio S1 identificó correctamente a 53 empresas solventes. El ratio S2 identificó correctamente a 66 empresas solventes. De estos aciertos, 33 coinciden con aciertos de S1 y 33 no. S3 identificó correctamente a 43 empresas solventes. De estos aciertos, solamente 13 coinciden en ser aciertos de S1 y S2, por lo que estas empresas son identificadas como solventes de sentido estricto. Siguiendo el modelo financiero concatenado que subyace en la identificación de los tres ratios dinámicos, establecemos que el 54,64% de la muestra genera excedente económico positivo. De esas empresas, el 62,26% aplica una política financiera adecuada. De estas últimas,
el 39,39% aplican una adecuada gestión de recursos financieros a largo, siendo 13 las solventes estrictas. El total de empresas que forman el conjunto de empresas que no alcanzan la solvencia estricta son 84. De estas, 44 empresas lo son porque no cumplen las condiciones de solvencia del ESI 1. 31 lo son porque no cumplen las condiciones de solvencia del ESI 2. Y 54 empresas lo son porque no cumplen las condiciones de solvencia del ESI 3. De este modo, el 45,36% de las empresas cotizadas no genera excedente económico positivo. De esas, el 29,55% no aplican una política financiera adecuada y de estas últimas, el 23,08% no aplican una adecuada gestión de recursos financieros a largo. Siendo pues 3 empresas, Fomentos de Construcciones y Contractas, International Airlines Group y Tecnocom Telecomunicaciones y Energía, en las que no identificamos resultados positivos de solvencias en los recursos generados por las operaciones, ni en la política financiera a corto plazo, ni en la gestión financiera a largo, lo que corresponde a un 3,09% del total de la muestra investigada. En esta gráfica podemos apreciar claramente la concordancia de los criterios en la aplicación de nuestros ratios dinámicos. Adentrándonos en el segundo objetivo propuesto en esta segunda etapa, señalamos el grado de acierto de las situaciones de solvencia por cada uno de los ratios estáticos aplicados en las empresas cotizadas. La solvencia individual estática identificada fue el ratio ARI1, identificó a 69 empresas como solventes. El ratio ARI3 identificó a 66 empresas como solventes y el ratio ARI2 a 35 empresas como solventes. Comparando cada ratio estático con el modelo dinámico, identificamos que el ratio ARI1 y el modelo dinámico coincidieron en 8 empresas de solvencia estricta. El ratio ARI3 y el modelo dinámico coincidieron también en 8 empresas. Y el ratio ARI2 y el modelo dinámico coincidieron en 4 empresas de solvencia estricta. Para determinar el grado de acierto de solvencia dinámico de cada una de las apreciaciones de solvencia de los ratios estáticos utilizamos esta expresión, donde alcanzamos los siguientes resultados. El grado de acierto en las apreciaciones de solvencia estricta de ARI1 es de 11,59%, el grado de acierto en las apreciaciones de solvencia estricta de ARI2 de ARI3, disculpe, es 12,12% y el grado de acierto de ARI2 es de 11,42%. Con estos resultados podemos verificar el bajo poder de acierto que tienen los ratios estáticos a la hora de identificar situaciones de solvencia estricta, situándose los aciertos en porcentaje ligeramente por encima del 11% de sus apreciaciones. Realizado este trabajo de investigación, llegamos a las siguientes conclusiones. Nuestra tesis se enmarca en el entorno del diagnóstico financiero, donde cabe el análisis de la solvencia y dificultades financieras, evaluación, causas y soluciones, pero no nos adentramos en el de la previsión de insolvencias. Para el diagnóstico financiero de la empresa, contamos con 2 procedimientos, estático y dinámico. El estático es el tradicional, basado en fondos, mientras que el dinámico responde a criterios más modernos, basados en los flujos de efectivo y las necesidades de los mismos. El diagnóstico financiero utilizando ambos modelos pueden arrojar resultados contradictorios en el sentido de que la aplicación del modelo estático puede manifestar como resultado que una empresa es equilibrada, mientras que el modelo dinámico dar como resultado que la misma es insolvente, o viceversa. Esta situación es un claro exponente de la inseguridad que se puede traducir en desconfianza que pueden acompañar cualquier ejercicio de diagnóstico financiero. Urge, por tanto, una aclaración de posturas frente a esos 2 criterios de conformar una opinión. Desde la obligatoriedad de la presentación del estado de flujos de efectivo, se ha visto una clara convicción de los estudiosos y profesionales de las finanzas en la prevalencia del dinámico sobre el estático, basada en la intuición, pero no en una prueba objetiva sobre la misma. Nuestra investigación se ha centrado en la respuesta a esta inquietud, tratando de determinar mediante un análisis empírico que el modelo dinámico es más preciso respecto al diagnóstico financiero de las empresas. Respondiendo a cada uno de los objetivos planteados en el análisis empírico, hemos extraído los siguientes aspectos relevantes. En la muestra de empresas objetivamente insolventes, el modelo dinámico se ha mostrado más preciso en sus aciertos
identificando correctamente 96 de las 102 empresas concursadas, lo que corresponde a 94,11% de los casos analizados. De las empresas insolventes de la muestra de cotizadas en la Bolsa de Madrid, verificamos que un 45,36% lo son por no haber generado RGO, un 29,55% lo son por no haber cumplido las condiciones de S1 y S2, y un 23,08% lo son por no haber cumplido las condiciones de S1, S2 y S3. Por otro lado, los ratios estáticos han mostrado un escaso grado de acierto en sus apreciaciones de solvencia, alcanzando estos a un poco más del 11% en sus diagnósticos. Los niveles de acierto de cada uno de los ratios estáticos han sido 11,59% en el caso de R1, 11,42% en el caso de R2 y 12,12% en el caso de R3. En cualquier caso, en el diagnóstico financiero de la empresa no debe descartarse la aplicación del modelo estático, puesto que este, aunque no sea determinante, sí que aporta información necesaria, por lo que lo afirmamos que el modelo estático debe complementar al modelo dinámico. Respecto al segundo aspecto de los objetivos marcados, nuestra tesis, la contribución a establecer una teoría financiera de la solvencia, concluimos que debe basarse en la información proporcionada por el saldo de flujos de efectivo, lo que nos permite una clara decantación sobre el modelo dinámico, que responde a un modelo financiero concatenado que debe desarrollarse de forma equilibrada, donde se sucede e identifican tres momentos claves señalados reiteradamente en la tesis. El desarrollo equilibrado de este modelo requiere que cada uno de los tres momentos clave, la generación de recursos por parte de la actividad ordinaria, la fijación de una política financiera a corto adecuada y la adecuada relación entre las necesidades de expansión y recursos financieros permanentes identificados en el mismo, alcance los niveles apuntados en nuestro trabajo. De todo ello, deducimos que la solvencia estricta se consigue cuando se cumplen los niveles de suficiencia en cada uno de los tres momentos del modelo. Por el contrario, la solvencia se identifica con la falta de un solo de los tres niveles del equilibrio. La concepción de nuestros objetivos nos cierra el camino de futuras comprobaciones y ampliaciones del diagnóstico de la salud financiera de las empresas. Estamos seguros que debe haber una continuidad a la que estamos comprometidos después de haber realizado esta tesis. Nuestro compromiso es seguir avanzando en esta línea de investigación sobre la base de las conclusiones alcanzadas, tratando de precisar y perfilar nuevas casuísticas, nuevas variables, desagregación por sectores, etc. Y como colofón a todo ello, quisiéramos sugerir futuras líneas de investigación. Utilizar los mismos parámetros financieros del análisis de solvencia en pequeñas y medianas empresas, asimismo en bancos y aseguradoras, visto que nos detuvimos al análisis de sociedades anónimas no financieras. Realizar estudios sectoriales, visto que aplicamos nuestro modelo a todos los tipos de empresas, y llevar a cabo nuestro modelo en empresas de otros países. No quisiera terminar esta lectura sin hacer un apartado de agradecimientos. En primer lugar, me gustaría dirigirme a mi director de tesis, Dr. Julián González Pascual, por la disponibilidad para orientar este trabajo, por la exigencia del método, el rigor, por la revisión crítica del texto, aclaraciones, sugerencias, por la sección de indicación de bibliografías relevantes y, sobre todo, el continuo incentivo tan necesario para la finalización de esta investigación. A todos mis familiares que están en Brasil, a mis amigos que están en Brasil también, a mi familia que tengo aquí a mi lado, amigos, compañeros de trabajo, todos fuisteis partícipes en la elaboración de esta tesis. Muchas gracias a la comisión por haber venido a dirimir y evaluar esta investigación. Muchas gracias. Me quedo a disposición de la comisión para que me hagan las preguntas que les parezcan oportunas. Gracias. Muy bien, muchas gracias. A continuación tienen la palabra los miembros del tribunal por el orden establecido. En primer lugar, la doctora Margarita voy a hacer las preguntas y observaciones que nos siguen. Bueno, en primer lugar, agradecer al Departamento de Contabilidad y Finanzas de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Zaragoza su invitación a formar parte de este tribunal que ha de evaluar la tesis doctoral que nos ha expuesto la doctoranda ahora mismo. También quiero decir que estoy muy contenta por el trabajo realizado y que ha quedado plasmado en esta tesis doctoral, por la que ya felicito a la doctoranda y al director de la tesis por el trabajo conseguido por ellos, sobre todo por ti.
con el apoyo y ayuda, por supuesto, de tu director de tesis. Asimismo, estoy doblemente satisfecha por el tema sobre el que versa esta tesis doctoral, ya que está en línea con la docencia e investigación que vengo desempeñando en esta facultad. Tras esta introducción y la satisfacción por el trabajo hecho en esta tesis, me gustaría hacer a la doctoranda unas preguntas, en algunos casos son observaciones, que me han surgido al hilo de la lectura y exposición de su tesis. En primer lugar, el título de la tesis ya me resultó muy sugerente. Me gustaría saber cuál fue la motivación principal que le llevó a abordar el tema tratado en su tesis. Asimismo, querría preguntar por qué razón realiza el análisis empírico inicialmente sobre empresas insolventes y no incluye también las solventes. También señalar que usted no ha tratado en la tesis ningún modelo de previsión de insolvencias. ¿Piensa la doctoranda que su investigación puede afectar y contribuir de alguna manera a mejorar sus planteamientos? Y ya por último, señalar que desde el punto de vista de la utilidad de su tesis, me gustaría conocer su opinión de cuáles son las aportaciones que considera que ha realizado al ámbito científico con la realización de la misma. Y puestos a realizar análisis en otros países, en otras empresas, donde considera que sería más útil, más relevante comenzar países dentro de la Unión Europea, fuera de la Unión Europea, y por qué. Bueno, estas son todas mis observaciones y felicitarle reiteradamente tanto a usted, doctoranda, como al director por la tesis que han llevado a cabo. Muy bien, muchas gracias. Había olvidado decir que Mar Gasca es profesora de la Universidad de Zaragoza, pero eso se ha notado por la benevolencia en el juicio y en las preguntas. A continuación tiene la palabra el doctor Manuel Ángel Fernández Gámez, que es de la Universidad de Málaga. Cuando quieras. Muchas gracias, señor presidente. Yo también quiero agradecer al Departamento de Contabilidad y Finanzas de la Universidad de Zaragoza que me haya propuesto para formar parte de este tribunal. En realidad yo estoy encantado porque aquí tengo muchos y muy buenos amigos y colaborar con este departamento desde luego es un placer. Y en segundo lugar, pues también tengo que felicitar a la doctoranda. Su trabajo me ha parecido muy bueno, muy interesante. Como no, al director de la tesis. El trabajo me ha gustado mucho y entra de lleno en lo que más interés para mí suscita la investigación financiera en estos momentos. Predicción de insolvencia, riesgo financiero. Yo creo que es un tema de actualidad y que se ha tratado muy bien, así que tendrá mi mejor calificación. Sobre todo porque contribuye a un aspecto que veo clave en la investigación actual, que es que si bien el tema de modelización está muy resuelto con métodos de clasificación, estadísticos, computacionales, el tema de selección de variables aún no lo está, es un tema muy complejo y abordarlo ya supone un reto. Yo creo que aquí aporta la tesis, aporta el conocimiento, las conclusiones creo que serán utilizadas por muchos investigadores después porque es que facilita mucho la tarea. Yo soy, igual que la doctoranda, pues un claro creyente en los modelos dinámicos. Desde hace mucho tiempo hemos venido analizando la solvencia y
efectivamente, no lo entiendo de otra manera que no sea con un aspecto dinámico, ¿no? De modo que la selección de variables aquí también aportará al conocimiento bastante. Por eso creo que en conjunto pues el trabajo está muy bien, es muy interesante, muy digno, y felicitaciones. Y también pues claro, aprovechar el momento para hacerte algunas recomendaciones, algunas puntualizaciones que nos hagas tú también. Por ejemplo, se me ocurre que en contribuciones de este trabajo, si sois capaces, una vez que se ha acabado la investigación, de darle un formato o de buscarle la utilidad a estas conclusiones obtenidas, pues podría trasladarse muy bien al conjunto de investigadores. Por ejemplo, me gustaría mucho de ver estas mismas conclusiones cuando se utiliza información de las empresas quebradas, pero no del último año previo a la quiebra, sino también de 2 y 3 años más. Yo sé que el objetivo de la tesis no era un modelo de predicción de insolvencia. Lo que ocurre es que como estamos faltos de una teoría acerca del fenómeno de la insolvencia, pues yo creo que si fuerais capaces de buscar estas conclusiones de un año antes y compararlo con lo que ocurre 2 o 3 años previos, podríamos explicar cómo se va formando la insolvencia. Es decir, primero, a 3 o 4 años, ¿cuáles serían las causas, los orígenes? Después, a muy corto plazo, como tenéis vosotros, pues decir, mire, yo explico esto porque estas son las consecuencias de esos orígenes. Y por último, los efectos que sería la quiebra empresarial. O sea que si sois capaces de aunar esas conclusiones con un poco antes también, pudierais llegar a un modelo de origen, efectos, causas de todo el procedimiento de insolvencia, que sería muy bien acogido por todos los investigadores. Y también, por ejemplo, pues alguna pregunta que me suscita la lectura detallada de todo el trabajo, porque todo lo que le voy a decir, de verdad, créanme, es porque me interesa muchísimo. Ustedes si quieren responder o no, pero la crítica no es tal, sino que usted me pueda decir, pues mire, esto lo hemos hecho así para que yo aprenda algo también. Por ejemplo, la variable de recursos generados por las operaciones, es que no he entendido bien. ¿Se ha medido como un ratio? Porque hablaba de ratio, ¿no? Sí. ¿O se ha medido en valores absolutos? No sé si era un ratio al final, o porque no lo he visto definido como tal, tan concreto, o no me he dado cuenta. Pero la pregunta era esa, ¿ha sido un valor absoluto de los recursos generados o ha sido comparado con algo? Y también quería decirle que nos informara acerca de la variable rentabilidad. Para usted la variable rentabilidad, bueno, lo de comparar beneficio con inversión, ¿verdad? Cualquiera de sus modalidades. ¿Sería un ratio estático o un ratio dinámico? Y como no lo veo entre los ratios estáticos, me imaginaba, digo, pues seguramente se va a poner luego los ratios dinámicos. Tampoco. Pero como toda la literatura también habla de que la rentabilidad es uno de los orígenes de insolvencia, digo, pues quizá la doctoranda lo ha desechado porque le daba por relaciones con otras variables, por algún criterio, y a mí me interesaría mucho oírle a ver qué. Pero ya le digo que me aclararía cuestiones que me importan muchísimo. De todas formas, me voy a reiterar una vez más en la calidad del trabajo, en lo oportuno del tema. Mis felicitaciones de nuevo. Nada más. Muy bien, muchas gracias. Especialmente por esa finura andaluza a la hora de hacer las críticas que han parecido alabanzas. Muy bien. Es mi turno. Yo en teoría soy el presidente y por tanto quizá tenga menos responsabilidades a la hora de hacer críticas, pero como veo que mis compañeros me han dejado las puertas abiertas para que las haga, pues sobre todo por justificar que
el departamento ha tenido a bien nombrarme y traerme desde la Universidad de Alcalá a esta Universidad de Zaragoza, la que considero mía por muchas cosas, pues voy a hacer un par de observaciones, a ver si me las contesta. Probablemente, como yo no tengo el privilegio de ser andaluz, a lo mejor mis críticas son un poquito más broncas, pero quiero decir que no oculten en ningún caso que a mí me parece que aquí hay mucho trabajo, no para una tesis doctoral, a lo mejor para 2 tesis doctorales hay aquí trabajo, muchísimo trabajo tanto de lectura como de modelización, como de obtención de datos y luego tratamiento, ¿no? Entonces, por esa parte, considérese tranquila que mi juicio no va a ser negativo en ningún caso, será positivo porque veo que ha habido mucho esfuerzo. Mi primera crítica es metodológica. Yo no sé si las ratios, la palabra ratio en castellano es femenina, no es masculina. Mejor dicho, no es una palabra castellana ni portuguesa, aunque se utilice, ¿no? Es una palabra latina que nos ha venido de lo que llamamos en lingüística un neologismo, es decir, nosotros no utilizábamos la palabra ratio. De hecho, si se ven escritos de hace 50 años, se verá que no se utilizaba, nos vino del inglés. Me parece que la palabra ratio, que viene de una palabra latina, ratio rationis, que es razón, proporción, ¿verdad? Cuenta también, pues la hemos asumido como nuestra, de la misma manera que hemos asumido otras palabras como por ejemplo auditoría, que también es un neologismo, no es una palabra castellana ni portuguesa. De hecho, en Latinoamérica, por ejemplo, se utilizan palabras derivadas de índice, razón, proporción, usted lo sabe perfectamente. Bueno, pues en castellano al menos ratio es una palabra como razón o proporción femenina. Y como tal viene recogida en el diccionario de la Real Academia de la Lengua como femenina, es la ratio, pero bueno, eso sí. Esto no lo estamos juzgando porque esta no es la Facultad de Letras, esta es la Facultad de Economía. Mi primer problema metodológico es sobre la utilización de los adjetivos estático y dinámico. Algo ha dicho ya el doctor Fernández Gámez, aunque como digo, con la finura andaluza a lo mejor no se le ha entendido bien. Vamos a ver, en economía, el hecho de que utilicemos variables flujo o variables fondo, que está muy bien descrito aquí, efectivamente las 3 primeras ratios son variables, se utilizan variables del balance de situación, que son variables fondo, y las otras 3, S1, S2 y S3, son variables flujo y están sacadas fundamentalmente del estado de flujos de efectivo. Pero esto no nos hace que ninguno de los dos análisis, ni mezclados, ni cada uno por separado, sea, creo yo, un análisis dinámico. Un análisis dinámico es un análisis en el tiempo. Por eso digo, no lo he dicho yo, lo ha dicho el doctor Fernández Gámez. Esta tesis, la continuidad probablemente, aparte de esas que ha dicho, que son continuidades muy legítimas, sería la explicación de qué es lo que pasa año tras año. Y eso sí es un análisis dinámico con cualquiera de estos indicadores, con cualquiera de estas ratios. Eso creo que merecería la calificación en economía de análisis dinámico, porque se pone en funcionamiento la variable tiempo en las explicaciones. Bueno, es un poco por decir que estoy totalmente de acuerdo en que eso sería una extensión muy legítima de esta tesis. Y ahora diré por qué. Porque luego hay problemas en la segunda parte del estudio al decir que estamos utilizando varios años de datos de empresas cotizadas en bolsa y el análisis se dice que es dinámico. Es un poco difícil decir eso. Bueno, pero en fin, en cualquier caso, estos son también precisiones lingüísticas
Mi problema en la primera parte del análisis, cuando se definen las ratios, es por qué, a mí las ratios me parecen bien, son las habituales, pero ¿por qué se han puesto esos límites? Es decir, ¿por qué se tolera que el endeudamiento del inmovilizado llegue hasta el 50% y no más? ¿Quién ha dicho eso? Aquí lo que pone es elaboración propia. A mí el 50% me parece tan bien como el 40% o como el 60%. Habría que haberlo explicado un poquito mejor. Y esto mismo pasa con las ratios denominadas dinámicas. S1 tiene que ser mayor que 0, ¿está bien? Perfecto. O sea, los recursos generados por las operaciones tendrán que ser positivos, perfecto. Pero S2, ¿por qué tiene que ser mayor de 0,95 si los recursos de las operaciones son positivos y menor que 1,05 si son negativos? Yo esto no lo he visto justificado. No digo que no sea, es que no lo he visto justificado. ¿Por qué? ¿Por qué no hemos tomado 0,80 y 1,20, por ejemplo? Y la S3 que sea mayor que 1 me parece más lógica, esa me parece bastante más lógica, ¿no? Entonces la primera pregunta sería ¿qué le ha llevado a utilizar esos límites y no otros? Eso en lo que se refiere entonces a esta parte metodológica. Tengo otra segunda observación que más es curiosidad que otra cosa, con respecto a la segunda parte de la investigación empírica, donde se han tomado empresas cotizadas en bolsa y ese quiebro, ese rompimiento que se ha hecho de la metodología me parece que debe ser explicado. ¿Por qué en la primera parte vamos a explicar la insolvencia y en la segunda lo que explicamos es la solvencia? No lo he visto. Aunque no sé, voy a hacer aquí directamente la crítica, no con la finura de los andaluces, pero con la finura de los de Soria, uno es de donde es, ¿no? Que es poca finura, ¿verdad? Poca, muy poca. He creído encontrar la razón. La razón es que las empresas insolventes que salen no son insolventes. Las famosas 3 empresas que ha dicho no son insolventes. Es decir, Fomentos de Construcciones y Contratas, International Lines Group y AG, ¿no? A Iberia y todas estas, y Tecnocon no son estrictamente insolventes. Y sin embargo, se ha dejado usted en el tintero empresas claramente insolventes, que no las ha detectado. Como por ejemplo Pescanova, ¿verdad? Ya era en el año 2012, ya tenía problemas, o NH Hoteles, que ya estaba en suspensión de pagos, en concurso de acreedores por aquel tiempo. Entonces, ahí le han salido 2 falsos negativos y 3 falsos positivos. Y usted mantiene que eso es un análisis que puede ser interesante extrapolarlo a otras situaciones. Mi pregunta es ¿por qué? Si no le ha salido en la primera parte, como ya ha partido de que las empresas eran insolventes porque estaban calificadas como por SABI, como en concurso de acreedores, bueno, porque estarían en concurso de acreedores, pues ahí era fácil saber el desenlace. En este caso que no estaba tan claro el desenlace, pero lo sabemos, pues está claro que no ha acertado usted. Esto no quiere decir que el análisis no valga, sino que la capacidad de predicción está bastante mermada, ¿no? Bueno, esas son mis preguntas y ahora conteste usted a mis preguntas y a las de mis compañeros en el orden que quiera, ¿no? Tiene la palabra. Muchas gracias. Gracias a todos por las aportaciones. son todas legítimas y intentaré contestar a cada una de ellas. Respecto a lo que me ha aportado la doctora Gasca Galán, la motivación del tema siguió a partir de que no encontrábamos una teoría firme sobre la insolvencia. Y por eso quisimos trabajar primero con empresas que son objetivamente insolventes porque están en concurso de acreedores y cumplen el presupuesto objetivo concursal,
para poder delimitar nuestro modelo y, en segundo lugar, aplicar a empresas que, entre comillas, son nombradas como solventes. La razón para analizar sobre empresas solventes y no solventes, o sea, la aplicación del modelo dinámico, y ya contesto el tema de la aportación que quería dar la tesis, es encontrar, además de la base teórica, un modelo claro de discriminación de empresas solventes e insolventes. Porque en el primer caso utilizamos primeramente las empresas insolventes, porque sabíamos que realmente, por el rigor que exigía el trabajo, que estas sí son insolventes. Y en segundo lugar, para poder diferenciar en el caso de las cotizadas, no sabíamos exactamente que sí, estas son dichas como insolventes, y como nos ha dicho ahora el doctor Gonzalo Angulo, Pescanova era uno de los ejemplos que estaba en nuestra base de datos porque fue suspendida de la Bolsa de Madrid a mitad de nuestro periodo de análisis. De hecho, está en concurso de acreedores, en la muestra de concurso de acreedores, y también estaba en el de las cotizadas, así como SNIASE, y pues a muy poco tiempo pues también tuvimos el caso de Abengoa. Entonces creemos que nuestro estudio puede aportar en un modelo en el que va a discriminar mejor y con más seguridad y certeza el caso de las empresas solventes, si realmente son insolventes, porque no hay en los trabajos de predicción de solvencia, por ejemplo, que hay 65 empresas. En el caso de las empresas que utilizamos, no estamos seguros de que todas las empresas que están dentro del grupo de solventes son realmente solventes, por no estar en concurso de acreedores. Entonces, esta ha sido la principal aportación. Lo que me ha preguntado en qué países podríamos aplicar, en un primer momento pensábamos aplicar este trabajo a empresas de Brasil, pero desafortunadamente no tuvimos la base de datos necesaria para ello. Entonces no podríamos haber hecho ello. En el caso de los países de Europa es más fácil. En el caso de España nos resultó también muy cómodo conseguir los datos a través del banco de datos del SABI y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, porque pudimos acceder con facilidad a estas informaciones. Respecto a lo que me ha dicho el profesor Fernando Gámez, también sus aportaciones las vamos a llevar en consideración. La utilidad, la que ya he explicado. Me pregunta lo que habla del último año que utilizamos para formar los datos de las empresas en concurso de acreedores. Es verdad que utilizamos el último año porque entendemos que la insolvencia es algo muy repentino. Entonces, es la aportación de que se pueda trabajar más de un año, yo creo que también es muy importante, y tomaremos nota para dar continuidad a esta investigación. La variable RGO sí que se ha tenido en cuenta el valor absoluto, porque siempre tuvimos el cuidado de tener en cuenta que sea positivo. Entonces no fue un ratio creado, era el resultado que salió el valor absoluto de la ratio, mejor dicho. La variable rentabilidad sí que consideramos también como una rentabilidad de modelo dinámico, pero no la incluimos porque no estaba entre las más utilizadas y significativas en los trabajos que investigamos. Entonces por eso no la incluimos aquí, y los ratios que están puestos en la tesis y los que he explicado, todos fueron a través de un proceso de selección y un criterio riguroso. Tendré en cuenta, doctor Gonzalo Angulo, respecto al femenino de la palabra ratios. Es verdad que en algunos trabajos que he leído sí que salían las ratios y otros los ratios. Y me resultaba más cómodo utilizar los ratios. Pero realmente no fui a buscar el sentido estricto de la palabra para ponerla correctamente en el trabajo.
El análisis en el tiempo, cuando decidimos analizar, cuando encontramos que el modelo dinámico era el modelo más preciso y más sensible a la hora de identificar insolvencias, usamos 5 años de investigación y los resultados analizados están hechos a través de la media de los 5 años. ¿De acuerdo? Cuando me habla de los criterios por qué hemos puesto límites de cuantificación, también fue un criterio que utilizamos para elegir los criterios de cuantificación de solvencia según los trabajos que nos precedieron. Entonces, según la elección de los diversos autores que también están en la tesis y como anexo, por eso hemos determinado según los porcentajes de más significación, lo hemos elegido estos criterios. Los 2 escenarios que pone RGO, que sea positivo o negativo, hemos dado un margen de un 5% para poder discriminar las empresas, mejor sin dejar solamente con un margen para que se pueda distinguir las empresas solventes e insolventes. ¿Por qué utilizar? Eso ya se lo he dicho. El tema de la quiebra de la metodología, en la primera parte solventes y insolventes, no hemos entendido que habíamos roto esta fase, pero lo vamos a hablar sobre el tema para saber en qué podemos mejorar, para incluso hacer publicaciones más solventes, por decir de alguna manera. Y respecto a las 3 empresas, es verdad que nos extrañó el resultado de que FCC, IAG y Tecnocom salieran del modelo dinámico como empresas insolventes, sabiendo teóricamente que esas empresas son solventes, y no porque salieran otras. No con eso, como bien ha dicho usted también, no desmerece el análisis, pero sí que nos ha resultado extraño el resultado que nos ha salido, y hemos reconfirmado para saber si realmente los datos estaban correctos, y así están. Así están los datos han sido cogidos de la Comisión Nacional de Mercado de Valores, todos los informes anuales que hemos trabajado, el balance de situación y el estado de flujos de efectivo han sido auditados. Entonces consideramos que estos datos son verdaderos, y así han salido los datos. Nuestro trabajo no es un trabajo de predicción de insolvencias, sino que es un trabajo de diagnóstico financiero, y eso me gustaría también aclararlo. No sé si he contestado a todas las preguntas de la comisión. Ellos lo dirán. Quedo a disposición. Muy bien, muchas gracias. Los miembros del tribunal ya no tienen ninguna pregunta que hacer. Ahora me dirijo a los miembros del público. Si algún doctor quiere tomar la palabra sobre el contenido, metodología o resultados de esta tesis, lo puede hacer, y en particular el director de la misma, pues se le ruega que tome la palabra. Muy bien, muchas gracias. En primer lugar, lo que quiero es agradecer a los miembros del tribunal que hayan aceptado venir a juzgar este trabajo, agradecer el esfuerzo que les ha supuesto desplazarse desde lejos, el esfuerzo en revisar con crítica, que era lo que queríamos, el trabajo realizado. Con respecto a la doctoranda, pues manifestar que estoy plenamente satisfecho, primero por las características, la peculiaridad de la doctoranda. Es una persona que desde que se comenzó el trabajo manifestó bastante interés, ha sido muy constante en el trabajo, ha sido fácil trabajar con ella porque ha sido dócil, es decir, ha prestado atención a todo lo que se le ha sugerido, y lógicamente si hay algunos errores, pues creo que tendremos que achacárnoslo nosotros. Por otro lado, también satisfecho del contenido de la tesis, porque una de las cosas que nosotros pretendíamos
pretendíamos era la de contribuir a crear una teoría financiera de la solvencia de la que carecemos y que tantas veces hemos criticado en otros foros. Pues yo supongo que con este trabajo, pues nada más que hayamos contribuido mínimamente, pues nos damos por satisfechos. Y nada más. Muchas gracias a unos miembros del tribunal y a la doctora. Muchas gracias, doctor. ¿Algún asistente quiere tomar la palabra? Bien, pues entonces el tribunal se queda a deliberar, les ruego que salgan y serán ustedes convocados oportunamente para comunicar a cada uno. Muy bien, el tribunal ha deliberado y ha concedido por unanimidad la máxima calificación, que es sobresaliente cum laude. Al menos es la máxima calificación que nosotros podemos entregar. La calificación de sobresaliente. Lo de cum laude nosotros no podemos entregarla porque hemos votado, tenemos eso sí unas excelentes impresiones, pero eso se lo comunicarán a usted en el servicio de doctorado cuando abran los sobres. Así que nada más, enhorabuena y se levanta la sesión. Aquí posando detrás de los carteles. Sí.